Hola mis queridos amigos de Acuario, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like a este video y active la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta el momento. Y parece que todo lo que converso me sale en verso. Bueno, quiero agradecer por la salud, por el amor, por el dinero, por todo lo que hemos recibido y por todas aquellas lecciones también que nos ayudan a ser mejores personas. También quiero agradecer todo aquello que está por venir, aquello que está aquí sobre mi cabeza, sobre sus cabezas y que está por llegar como una lluvia fresca de bendiciones para todos nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible, con mucho amor, con muchísimo cariño. Bueno, ya saben que los quiero muchísimo. Ya sabes que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las personas que están en pareja, en una relación, no importa si estás en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Bueno, ya sabes que si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar, devuélvela al universo con mucho amor, con todo ese amor que llegó a tu vida, a tus oídos en determinado momento. Bueno, voy a comenzar la lectura del día de hoy con mis queridos amigos y amigas que están en una relación. No importa si estás en contacto cero, quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas. Mientras yo barajo sus cartas, quiero que pienses en tu persona especial. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, no importa. Lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial. Bueno, esas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti y lo que piensa de ti tu persona especial. Estas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial, la verdad es que si tuvo sentimientos, ya no los tiene por ti. En este momento ya no siente que te quiere, ya no siente que te ama. Ha sucedido algo entre ustedes. Bueno, yo les digo que eso podría ser una lectura en espejo. Bueno, siente que ya las cosas se acabaron, que las cosas ya se terminaron, que ya no va para más, que ya no hay más juego, que ya no hay más energía, que ya no hay nada más de nada. Bueno, tu persona especial no tiene esos sentimientos románticos que tal vez podrías tener tú por él o por ella. ¿Qué espera de ti tu persona especial? No sé, que te canses y que te aburras y que tú tomes la decisión de terminar con la relación. Que tú digas, bueno, ya no más, porque tal vez quiere o espera echarte a ti la culpa de todo lo que ha sucedido en la relación de ustedes. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Es algo irónico. Es algo irónico porque tu persona especial piensa de ti que bueno, que tú eres una persona bastante firme, bastante trabajador o trabajadora, pero que lástima que con relación a su relación como que las cosas no funcionaron. Bueno, no tiene un mal concepto de ti como persona, como ser humano no lo tiene, pero en este momento ya se acabó ese amor, esa flor ya se murió. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? No ver las cosas muy claras, no ver las cosas muy firmes para nada. Bueno, van a querer ustedes como que arreglar y entregar todo por esa relación, van a querer luchar ustedes. Bueno, más que todo podría ser tú, mi querido amigo o amiga. Van a querer entregarlo absolutamente todo, pero las cosas no muy claras. Bueno, vamos a ver si realmente ustedes van a continuar o no van a continuar. Ya sabes, copas y oros es sí, y bastos y espadas es no. Si realmente continúan o no continúan con esa relación. Sí, definitivamente ustedes continúan con la relación. Continúan con la relación y va a ser como una renovación para ustedes, a pesar de los problemas que tienen ahorita, que parece que ya terminan, pero la verdad es que eso no se va a dar. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Bueno, que no pierdan el ánimo, que no pierdan la esperanza de recuperar la relación de ustedes, que si ese es el deseo de ustedes, luchen por esa relación, porque al parecer sí tienen la posibilidad de arreglarse, de solucionarse,
todos aquellos problemas y dificultades que ustedes hayan podido tener, mis queridos amigos y amigas. Bueno, en problemas, pero con ganas de salir adelante. Eso es totalmente maravilloso. Bueno, lo último que se pierde es la esperanza, ¿ya? Mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, si eso es lo que ustedes quieren, vamos para adelante, mis amigos y amigas, a luchar por ese amor, por esa relación. Bueno, estos angelitos son muy precisos. Yo digo que nada es casualidad en este universo. Dice, cuida tu equilibrio mental. Bueno, para lograr esto vas a necesitar lo siguiente. Haz una actividad física o lúdica, algo que te permita canalizar energías, ¿ya? Frustración, miedos, temores. Duerme bien, come bien, acércate a esas personas que te aman, que te quieren y que te pueden aconsejar. Busca ayuda profesional y algo fundamental, cultiva tu vida espiritual, por favor, en pareja, si es posible en este momento y si no de manera individual. Pero cuida tu salud mental. Bueno. Este angelito es súper preciso para lo que les estaba diciendo. Saldrás de una época estéril. Bueno, ustedes van a lograr recuperar su relación, pero hay trabajo por delante. Hay trabajo por delante. Bueno, lo importante es que haya amor y que hayan ganas de seguir adelante. Y bueno, si ese es el deseo de ustedes, mis bendiciones, vamos para adelante con mucho ánimo, no se me desanimen, mis queridos amigos y amigas, y vamos para adelante. Y escuchen las recomendaciones, bueno, no solamente las mías, sino de sus guías espirituales y sino de aquellas personas que los quieren, que los aman y que los quieren ver juntos. Ahora vamos con mis solteritos y solteritas. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo, mi solterito o solterita, en este preciso momento. Y estas 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro maravilloso, futuro cercano, y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, en este preciso momento, al parecer, hay una situación bastante desfavorable para ti. Hubo algo que no resultó. Hubo algo que no resultó y eso trajo consecuencias bastante nefastas para ti, muy seguramente relacionado con algún trabajo. No resultó y bueno, inclusive hasta podrías haber estado quedando con deudas y tú lo sentiste como un fracaso, esto que estás viviendo ahora en este momento. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mi querido amigo o amiga, anímate, mi solterito o solterita, porque mira que te sale la mejor carta de la baraja. Triunfo en todo. Triunfo y eso va a ser como un regalo caído del cielo para ti, una sorpresa, algo que llegue a tu vida y que te va a lograr, no sé, sacar del estado de depresión o de mala racha en la economía o en las relaciones amorosas interpersonales. Va a llegar algo que va a ser algo de mucha suerte para ti, ¿ya? Pero mira que cuida mucho tu salud mental, tu salud emocional, tal vez las secuelas de lo que te está sucediendo ahora no te quieran o no te vayan a poder permitir disfrutar de este triunfo que vayas a tener. Entonces cuida tu salud mental. Deja el pasado en el pasado. Lo que tengas que resolver y lo que puedas resolver, resuélvelo ahora. No te culpes, más bien rectifica lo que tengas que rectificar y sigue adelante. Cuida tu cuestión emocional. Bueno, ¿cuál es el consejo de tus guías espirituales? Bueno, que creas más en ti. Tal vez si lo que te está pasando en este preciso momento es algo que a ti te ha bajado la nota, que te sientes muy mal, muy deprimido, muy disminuido, no confías en ti, no confías en nadie, bueno, confía en ti, por favor. Acércate a esas personas que te aman, que te quieren y vuelve a ti mismo. Cuida muchísimo tu salud emocional, tu salud mental, mi querido amigo y amiga que estás solterito y solterita, por lo que estás pasando en este momento. Porque mira que se te viene un triunfo totalmente rotundo en todos los aspectos de tu vida, pero al parecer cierta depresión, cierta ansiedad, cierta angustia no te pueden estar permitiendo vivir y disfrutar esos triunfos que vas a tener en un futuro más bien cercano. Mira lo que te dice este angelito. Acepta la guía en la crisis. Bueno, lo que te estaba diciendo. Si estás en este momento de crisis y estás cerrado, ojos cerrados, oídos cerrados y no quieres escuchar absolutamente a nadie, acepta la ayuda de alguien, acepta la ayuda en esa crisis, ya sea de personas que te aman, que te quieren, de tus guías espirituales también, bueno, de todos, acepta una ayuda, esa ayuda que te quieren brindar para que tú salgas adelante.
porque hay personas que te queremos, que te amamos y que queremos que salgas adelante y disfrutes de todo lo que se te presenta en tu vida, todo lo positivo y lo negativo, que lo logres pasar con buenas calificaciones. Este angelito te dice: el amor te hará fértil. Mira, el amor por ti mismo, el amor por los que te rodean, el amor por todas las personas que están a tu alrededor, especialmente por ti, mi querido amigo y amiga que estás solterita. Recupérate, recupera esa salud emocional, mental, y confía en ti, que eres un guerrero, una guerrera, y vales muchísimo, vales oro. Realmente vales oro, mi querido amigo. Te mando un abrazo, muchas bendiciones, y no olvides que los quiero muchísimo. Vamos a ver ahora, mis queridos amigos y amigas que preguntan por su economía. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahorita con respecto a tu economía, y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, al parecer ahorita no te está yendo bien en tu economía. Aunque tú eres como un roble, eres firme y no te dejas tumbar emocionalmente de nada de esto, pero esta situación de tu economía al parecer te está poniendo a ti a depender de personas, personas que no son tan buenas contigo, que no son tan fieles contigo, que la verdad se muestran de una manera y realmente son de otra. Podrían ser del signo Escorpio, Piscis o Cáncer, personas realmente allegadas a tu corazón. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Que te des cuenta de estas personas que te estoy diciendo y vayas a sufrir un desengaño, porque igual tal vez son personas que tú has puesto a trabajar contigo o con las cuales tú contabas para trabajar, y te vas a dar cuenta realmente de quiénes son en realidad y te vas a desengañar mucho de estas personas. Son personas realmente egoístas y superficiales que no quieren sino solamente su propio beneficio, y se han aprovechado de ti, que eres una persona leal, sensible y muy fiel a sus principios, mm, y se han aprovechado de esta situación contigo. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que mira que salgas de esas personas como tan tóxicas de tu vida, que no te suman sino que te restan, que salgas de estas personas, que hables primero con ellos, trates de conciliar, de llegar a acuerdos y todas esas cuestiones, pero que si definitivamente ya no se puede convivir, bueno, uno, ¿qué le va a hacer ya? Em, a veces vivimos mejor de lejitos que de cerquita. Bueno, pero pues es una lástima que personas tan allegadas te engañen de esta manera. Hay lecciones que hay que aprender para seguir avanzando, mi querido amigo y amiga que pregunta por su economía. Vamos a ver qué te dicen los angelitos en esta ocasión. Mira, uy, este angelito es súper poderoso. Este angelito te dice, protege lo que te es sagrado. Bueno, a ti mismo, tu vida, tu patrimonio, tu familia. Protégelo con uñas y dientes, mi querido amigo y amiga, y no permitas que nadie te quite lo que te pertenece. Ahora este angelito te dice: la misericordia te inspirará. Contigo mismo sé misericordioso y con otras personas. Bueno, esas personas que tanto te hacen daño, que tanto te lastiman, es aconsejable que las perdones, pero eso no quiere decir que te sigas dejando pisotear, mancillar. Puedes perdonarlas en tu corazón y seguir adelante, alejarte y seguir adelante. Igual, al fin de cuentas, el perdón es para tu propio beneficio, no es por ellos, es por ti que perdonas, es para tu tranquilidad, para tu salud espiritual, emocional y mental. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos amigos, el día de hoy. Les mando muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.